Así es como queremos estar todos ahorita con esta onda o esta ola de calor tremenda. Pero vean ustedes esta otra imagen, también una serpiente que se sube al abanico o tendrá calor también. Bueno, pues ahí está esta serpiente, no sé dónde habrá sido, está circulando. Al otro lado captan a un venado que se está comiendo una serpiente. A cañón, ¿qué no se supone que son vegetarianos? Bueno, pues no sé qué está pasando, pero ese venado que está ahí no puede ser vegetariano. ¿Qué está pasando? Bueno, ni idea. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. En esta zona de Ucrania está la población de Blagodane o Blagodande. Y muy cerquita de ahí también está Neskushne. Dos poblaciones que en este momento han sido liberadas en la contraofensiva de Ucrania. El ejército confirma la reconquista de estos dos lugares. Este es el momento en el que ya estaban posicionándose dentro de estos pueblitos y poniendo la bandera de Ucrania. En ese momento estaban llorando de felicidad al, lograr liberar estas dos zonas. Estaban hablando ahí con sus familiares, muy contentos por posicionarse en esta zona del Donetsk. El reporte dice lo siguiente: los gloriosos soldados de la 68ª Brigada han liberado la localidad de Bregodande, dijeron las fuerzas terrestres del ejército ucraniano, esto en sus propias redes sociales. Imágenes donde veían cómo la gente ponía las banderas de Ucrania otra vez, según el portavoz de unidades de defensa del llamado Frente Tibria, que participaron en la operación Beleri Serchen. Los ucranianos capturaron a 2 soldados rusos y a combatientes separatistas prorrusos, ya otros alcanzaron a escapar. La bandera ucraniana ha sido colgada sobre distintos edificios que se mantienen en pie todavía en esa región. Bregodante se encuentra en las fronteras entre la región de Donetsk y Zaporilla, en el suroeste de Ucrania. Desde hace una semana estaba diciendo Rusia que en esa región había constantes enfrentamientos, y todavía el día de hoy, muy por en la mañana, decía que había duros enfrentamientos. Yo creo que ya para ir preparando a la población de avisar que han perdido esa región. Estos son parte de los primeros progresos que anuncian al inicio de esta contraofensiva. En Bakhmut aseguran el día de ayer que lograron avanzar 1400 metros, según han dicho. También el día de hoy se reportaron la destrucción de 17 tanques rusos y 24 drones. Los expertos creen que Ucrania está tratando de encontrar cuáles son las zonas o los puntos débiles de las líneas fortificadas de Rusia para abrirse paso. Recordar que Rusia se ha estado fortificando estos 8 meses, estos últimos sobre todo 4 meses, desde que empezó más o menos el año, empezaron esas creaciones de trincheras por 800 kilómetros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó desde el día sábado que su ejército estaba emprendiendo una acción contraofensiva, esto en el frente sin especificar si se trata de ese gran ataque que el Estado Mayor ha estado anunciando. Hay que tenerles confianza a nuestros militares y yo les tengo confianza, habría dicho el mismo Zelensky. En otro frente, el gobernador de la zona de Crimea, Sergei Aksionov, anunció que el tráfico ferroviario ha tenido algunos defectos o daños en las vías. Este personaje impuesto por Rusia ha recalcado que el personal está tratando de controlar la situación. Mientras tanto, Canadá ha anunciado que ha incautado un avión de carga ruso como parte de las sanciones contra Moscú. Dice, Canadá incauta este fin de semana un avión de carga ruso en el aeropuerto de Toronto que pertenece a la compañía Volga de Dnepr Airlines, una entidad que ha sido sancionada por las autoridades de Canadá por su complicidad con la invasión de Ucrania. Es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania que Canadá embarga activos a una entidad relacionada con la invasión rusa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá declaró en un comunicado que el embargo del avión de carga es el primer paso de nuestro régimen de incautaciones recientes, dice, aprobado por Ottawa con el objetivo de poner más presión sobre Rusia y lograr que se retire de Ucrania.
Y hablando de conflictos, imágenes vuelven a regresar desde Sudán, en el que aseguran es un caos, sobre todo algunos barrios donde hay enfrentamientos en la capital de ese país. Llevan 7 semanas de estar en batallas intermitentes por el control de la capital, dos grupos del gobierno contra un grupo paramilitar. Dice, he enterrado a varias personas en mis propias casas o en terrenos de algunos vecinos. Asegura una persona que, bueno, pues es la única manera. ¿Por qué? Pues de repente se encuentran personas que están en el conflicto y ahí los dejan en la calle, ¿no? Entonces, pues alguien tiene que tomarlos y enterrarlos. No se sabe cuántas personas han perdido la vida desde que inició este conflicto. Hay números que ha lanzado la OMS o la misma ONU, los mismos gobernantes, pero en la realidad no se sabe. La mayoría de los extranjeros han tenido que salir de Sudán. Mucha gente, hay un éxodo de personas, de civiles que han tenido que escapar de un conflicto para no quedarse ahí en medio, entre dos grupos de poder que quieren controlar ese país. Sigue la controversia de si China está construyendo una base espía en Cuba. Esto fue una investigación periodística de los Estados Unidos, de un medio de Estados Unidos, y inmediatamente China y Cuba reaccionaron y dijeron no tenemos ninguna base de espionaje. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos ha dado un comentario, ellos no habían dicho nada. Salió en los medios, y luego gobierno de China, gobierno de Cuba. Ahora, pues, el gobierno de Estados Unidos asegura que, en efecto, no es que estaban construyendo una base de espionaje, sino que tiene una base de espionaje desde el 2019 al menos. China tiene una base espía activa en Cuba desde al menos el 2019 como parte de los intentos de ese país por mejorar su capacidad de recopilación de inteligencia a nivel global, según un funcionario del gobierno del presidente Joe Biden. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos está al tanto desde hace un tiempo de este espionaje. El gobierno de Biden ha intensificado sus medidas para impedir que China amplíe sus operaciones de espionaje, aunque considera que ha logrado cierto avance vía diplomática mediante otras medidas que no se han especificado. Está también trabajando desde el punto de vista de inteligencia. La existencia, dice, de una base espía china fue confirmada por The Wall Street Journal este jueves pasado, el de la semana que va saliendo. Dice, habían alcanzado un acuerdo al principio entre China y Cuba para construir una estación de intercepción electrónica en territorio cubano. Y la Casa Blanca dijo que pues era inexacta la información de la Wall Street Journal. Lo que dicen es que esta base de espionaje ha sido un hecho continuo. No es un hecho nuevo, sino es algo que ya tiene años. La Casa Blanca ha desclasificado este fin de semana información de sus servicios de inteligencia que revela el alcance de estas actividades de espionaje chinas en Cuba y en otras partes del mundo, con la creación de centros de espionaje. Estos esfuerzos de China supuestamente incluían instalaciones de recolección de inteligencia en Cuba. O sea, pues que el gobierno de Estados Unidos lo sabe desde hace años, no era una cosa nueva para ellos, pero los medios y bueno, pues la sociedad, la gente, nos venimos a enterar apenas esta semana que existía esa, o existe más bien, porque no la han quitado, esa base sigue ahí. Esa instalación de recolección de inteligencia fue renovada en 2019 de acuerdo a la información desclasificada, pero esa tiene ya tiempo. Y esto pues no ayuda a nada en las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, que desde el año pasado, sobre todo con estos globos espías, ha estado poniéndose en mayor tensión. Más bien este año, porque este año fue al inicio el tema de los globos espías, ¿verdad? Que eso fue como que la gota que derramó el vaso.